Finalmente vamos a hablar acerca de algunas estrategias de corrección que les van a ser útiles para desarrollar la actividad de esta semana, pero también eh, para esos momentos en que se dediquen a la autoedición de sus textos. La primera estrategia que les propongo es una muy sencilla y se trata de leer lo que escribimos en voz alta. Hagan el ejercicio de leer en voz alta este párrafo e identifiquen qué es lo que le falta para que sea un párrafo escrito con propiedad, para que sea un párrafo que respete las normas generales de puntuación. Como habrán identificado luego de leer este párrafo en voz alta, hacen falta varios puntos y seguidos y también comas. El agradecimiento es una conducta universal de los seres humanos de todos los tiempos y de todas las culturas, punto y seguido. Damos gracias a Dios, coma, a nuestros padres, coma, a quienes nos salvan de grandes peligros, coma, pero también, con tilde, a quienes nos hacen los pequeños servicios de los que está llena la vida diaria. Y ahí un punto y final. También ese está debe llevar tilde. Entonces leer en voz alta nos permite identificar dónde debería haber algunas pausas graficadas con los signos de puntuación. Debemos tener cuidado, sin embargo, con ciertas normas que de repente nos pueden confundir. Por ejemplo, con la coma asesina, que he señalado en algunos de los textos que ustedes me han entregado. La coma asesina es aquella que separa al sujeto de su verbo. Aunque ustedes al leer en voz alta un texto identifiquen que hay una pausa entre el sujeto y su verbo conjugado, recuerden que esa pausa no se debe graficar. Segunda estrategia que les propongo es la permutación o el switch, es decir, cambiar de posición una parte del enunciado para que éste sea mucho más claro. Por ejemplo, fue atendido de los machetazos que le dieron en el hospital en Infonseca. Si dejamos así este enunciado, pareciera que en el hospital hirieron a la persona. Entonces, aplicamos la permutación para que el enunciado quede mucho más claro. Fue atendido, coma, iniciamos un inciso explicativo en el hospital de Ninfonseca, coma, por los machetazos que le dieron. La tercera estrategia se trata de la conmutación o precisión, es decir, de sustituir algunas palabras que no son precisas por otras que sí permiten al enunciado ser claro en la idea que quiere transmitir. Infobae dialogó con un especialista para recuperar la diversión y el deseo sexual a través del juego de roles. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que pareciera que Infobae, es decir, un medio de información, quiere recuperar diversión y deseo sexual. Entonces, en este caso, tendríamos que sustituir algunas de las palabras para lograr precisión en el enunciado. Por ejemplo, Infobae dialogó con un especialista sobre cómo recuperar la diversión y el deseo sexual a través de tal actividad. La cuarta estrategia que les propongo es la supresión. Una frase de Frank Kafka sobre esto dice que el arte de escribir está en el arte de suprimir. Estos casos los vi en un medio escrito y el segundo lo escuché en un medio radial. El primero dice: los estudiantes universitarios de la UCA estaban en el aula de clases cuando ocurrió el sismo que hizo temblar la tierra. ¿Qué deberíamos eliminar de ese párrafo, o más bien de ese enunciado, eh, para que fuera mucho más claro, conciso y evitara las redundancias? Basta con decir los estudiantes de la UCA, entonces ya se entiende que son estudiantes universitarios. Los estudiantes de la UCA estaban en el aula. Aula, por sí misma, se entiende que es un lugar donde se reciben clases. Por tanto, no es necesario especificar de clases. ¿Cuándo ocurrió el sismo?
y sismo da a entender que es un desastre natural que hace temblar la Tierra. Por tanto, el enunciado quedaría de la siguiente manera: los estudiantes de la UCA estaban en el aula cuando ocurrió el sismo. En el segundo ejemplo, el desastre natural provocó un embotellamiento en el tránsito de la capital, de modo que muchas personas volvieron a sus casas caminando a pie. Bastaría con decir: el desastre natural provocó un embotellamiento en la capital, de modo que muchas personas volvieron a sus casas caminando. Miren que ya no decimos embotellamiento en el tránsito, porque embotellamiento se trata de una congestión vehicular y por lo tanto no es necesario repetir de tránsito. La quinta estrategia que les propongo es la adición. Muchas veces eliminamos preposiciones, eliminamos conjunciones, eliminamos artículos porque creemos que no son necesarios y sin embargo sí lo son. Por ejemplo, al poco tiempo les advirtieron que el ojo del huracán estaba tocando tierra en su ciudad. Cuando utilizamos el verbo advertir para referirnos a que alguien dijo algo, debemos utilizar luego de la preposición de. Al poco tiempo les advirtieron de que el ojo del huracán estaba tocando tierra en su ciudad. Si eliminamos la preposición de, entonces tendríamos un caso de queísmo. Entonces, esta quinta estrategia se trata justamente de eso, de restituir algunos elementos que hemos eliminado de manera errada. De esto era de lo que les quería hablar en esta ocasión. Espero que este video les resulte de mucho provecho. Si tienen alguna duda a realizar la actividad de esta semana o si algo no les quedó claro sobre estos contenidos, ya saben que estamos en comunicación constante tanto por medio de la aplicación Telegram como por medio del entorno virtual de aprendizaje. Les deseo muchísimo éxito y que tengan una feliz semana.